Hey, ¿qué tal, parceros? Un intenso saludo para todos y bienvenidos a un nuevo video. Y como lo viste en el título, hoy hablaré de un tema delicado, y es que la Iglesia Católica ha existido desde el siglo I y tiene una presencia que se siente en todo el mundo con más de 1.270 millones de seguidores. Sin embargo, también tiene algunos secretos impactantes que te sorprendería al conocerlos. Si bien se dice que ha estado involucrada en una gran cantidad de crímenes terribles, también es una fuerza positiva en todo el mundo. Por ejemplo, la Iglesia Católica es el mayor proveedor no gubernamental de educación y servicios médicos del planeta. Al igual que con la mayoría de las cosas en la vida, esta institución religiosa es una mezcla compleja de buenos y malos. La cuestión es la gente. Hay algunas personas religiosas impulsadas a hacer buenas acciones y servir a su comunidad, mientras que otros sirven a sus propias necesidades. Cuando los codiciosos entran en una posición de poder, las cosas comienzan a ir mal. Lo peor de todo es que la mayoría de atrocidades han sido tapadas, y en muchas de ellas se involucran a mujeres y niños. Así que, ¿cuáles son los secretos que esconde el Vaticano? Aquí te los daré. Número 1. Cuando Italia se unió en el siglo XIX, el Papa perdió sus territorios soberanos. Esto causó una brecha entre el gobierno de la época y la Iglesia. Pero cuando Italia cayó bajo la dictadura fascista de Mussolini, la crisis se resolvió. Para hacer que la Iglesia quedara en un segundo plano, los fascistas le ofrecieron un trato que no pudieron rechazar. A cambio de su apoyo político, se les concedería un estado soberano dentro de Italia, la actual ciudad del Vaticano. Un fuerte pago en efectivo, extensiones de impuestos y salarios del gobierno. El catolicismo también fue nombrado como la religión estatal de Italia y Mussolini lo convirtió en una asignatura obligatoria en todas las escuelas. La Iglesia Católica cumplió su palabra y después de llegar a un acuerdo publicaron una declaración en el periódico oficial del Vaticano que elogiaba a Mussolini. Decía: Italia ha sido devuelta a Dios y Dios a Italia. Número 2. A pesar de guardar silencio durante el Holocausto, la Iglesia Católica intentó ayudar al pueblo judío a su manera, claro está. Ayudó a salvar a miles de judíos de una muerte segura, proporcionándoles certificados de nacimiento falsificados y documentos que los identificaba como católicos. En Francia, los niños judíos fueron escondidos de los nazis en las escuelas administradas por la Iglesia. Pero el problema llegó cuando terminó la guerra. La Iglesia Católica emitió un decreto que prohibía que los niños fueran devueltos a sus familias. El documento decía que significaría una crianza fuera de la fe, lo cual era inaceptable. Algunos niños más pequeños crecieron sin conocer a su verdadera familia. Todavía no está clara la cifra exacta de niños que fueron devueltos tras la guerra. Número 3. La Iglesia Católica odia discutir las acusaciones de abuso infantil y han sido ampliamente reportadas en los medios desde la década de 1980 en adelante. Los funcionarios se apresuran a señalar que otras instituciones religiosas también tienen problemas similares, pero el punto es este: hay un problema desde hace muchos años y tratan de cubrirlo. Un solo ejemplo es el de el padre Lawrence Murphy. Trabajó en una escuela para niños sordos y se cree que abusó a más de 200 niños durante sus 24 años allí. Y por supuesto, la iglesia se enteró de esto, pero solamente fue trasladado de un lugar a otro, y cuando finalmente fue a Roma a responder por sus crímenes, la iglesia decidió que era demasiado viejo y frágil para enfrentar la condena. Esta historia se usó para el documental Mea Maxima Culpa, el silencio en la casa de Dios. Número 4. El Instituto para las Obras de Religión, o Banco del Vaticano, fue fundado por el decreto papal del Papa Pío XII en junio de 1942. 3 años más tarde, según un informe de un agente del Tesoro de los Estados Unidos, el banco recibió aproximadamente 2 millones de francos sacados de contrabando de Alemania a través de un régimen títere. Recibir el oro nazi, sabemos de dónde vino y cuántas personas murieron por él, es una cosa, pero el informe afirmó que el Banco del Vaticano fue más allá. Se cree que el dinero se canalizó lentamente fuera del banco, hacia España y a América del Sur, donde se utilizó para ayudar a los oficiales y funcionarios nazis a escapar del castigo por sus crímenes contra la humanidad. El informe fue escrito en 1947, pero se perdió casi de inmediato, y una carta que hace referencia a este reclamo estuvo disponible en 1997 tras ser desclasificado por el gobierno de los Estados Unidos. Número 5. Heinz Heitus era hijo fruto de divorcio y debido a que su familia no lo quería, pasó toda la infancia en orfanatos e internados, la mayoría operados por la iglesia.
Una de las escuelas a las que asistió desde la edad de 15 a 18 años fue el internado de Saint Vincent en los Países Bajos, que era administrado por monjes. Aquí fue sometido a un gran abuso sexual. En lugar de permanecer en silencio, Hank fue lo suficientemente valiente como para hablar, y cuando tenía 20 años presentó una denuncia penal contra los monjes. Sin embargo, las cosas fueron de mal en peor. El niño fue declarado culpable de seducir a los monjes y fue enviado a un hospital psiquiátrico católico, donde fue tratado por homosexualidad mediante la castración. Hank murió a la edad de 28 años en un accidente de tráfico, y el día en que murió, la policía confiscó y destruyó todas sus pertenencias y documentos judiciales. Y ya te sabes la rutina. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Recuerda que subo videos semanalmente. No siendo más, hasta la próxima. Bless.